Santiago Pinzón, Mauricio Jaramillo, el vice Daniel Quintero. Oiga, que porque el recorte de presupuesto me sentaron a mí acá, que es un mensaje subliminal. Yo sabía que en alguna parte tenía que salir con eso sí. Precisamente la idea, como vieron, es que tengamos una charla muy informal sobre este tema de economía digital y de pronto le encontramos también sus articulaciones con todo esto, porque sí nos parecía muy interesante que la discusión de economía digital se diera en este marco, en este track, y no necesariamente encasillado en el de emprendimiento, no necesariamente encasillado en cualquiera otro, porque esto nos permite ver, y les voy a preguntar si esto tiene que ver con esa sociedad que está allá afuera, esas personas que están caminando alrededor de Corferias a esta hora, si eso los impacta o no. Entonces, para este panel, pues he querido invitar a Santiago Pinzón, una persona también ampliamente conocida en este sector, es el vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, pero ha tenido otras responsabilidades con el sector público y privado que lo han llevado a ver cómo las compañías, las organizaciones se están transformando o por lo menos deberían ir en camino a esa transformación. El viceministro Daniel Quintero, quien también ha estado fuertemente vinculado al ecosistema del emprendimiento en el país, estuvo al frente de Impulsa, por ejemplo, pero tiene una experiencia también en sector público y privado que nos lleva a que pueda tener una perspectiva muy interesante, y sobre todo hoy tiene un desafío cardinal, importantísimo. Está al frente de una transformación misma, una transformación digital, diría, del sector público desde el Ministerio de las TIC, liderando este nacimiento del Viceministerio de Economía Digital. Y me acompaña, lo presento por ser aquí el mayor de nosotros, Mauricio Jaramillo. Mauricio es... Ahorita dicen que le está haciendo bullying, es capaz. Mauricio Jaramillo es un periodista de muchísimos años de experiencia y ha sido testigo privilegiado, testigo de excepción de lo que ha sido la evolución de las organizaciones, cubriéndolo como periodista, pero luego también en un papel muy interesante de emprendedor desde los medios de comunicación. Ha estado dentro de los medios mainstream del país, pero también está generando sus propios emprendimientos como Impacto TIC, como Hangouts de periodismo. Entonces, pues como ven, un panel de lujo, y quiero empezar por una pregunta supremamente básica. Vamos a estar en esto unos 30 minutos, no en esta pregunta, quiero decir, en toda la actividad, para que empecemos como ¿cuál es la visión de cada uno de ustedes de qué significa economía digital? Entonces empecemos, no, yo creo que empecemos por aquí, por la edad. Mauricio. Por orden de edad, perfecto, por eso Víctor inició. Muy bien, muchas gracias a todos y qué lujo de panelistas. Nunca se había troleado mutuamente entre moderador y panelista, pero siempre hay una primera vez, eso es disrupción. Bueno, soy el menos capacitado para hablar de economía, soy solamente un periodista, además he cubierto tecnología, negocios, pero no economía, y Santiago y el viceministro Daniel pues saben del tema a fondo, pero yo lo resumiría a algo tan simple como esto. Lo digital transformó todo, transformó la economía, transformó y está transformando la política, la educación, transforma nuestra vida cotidiana, lo está transformando todo. Hoy hablamos y hacemos un panel de economía digital, porque hablamos de economía y economía digital. En 5 años o máximo en 10 años, yo diría que vamos a hablar de economía, que es toda digital, y de la economía de los dinosaurios, de la economía de los que se están extinguiendo, de los que no se transformaron, de esa economía tradicional que lleva 200 años y que algunos
economistas líderes, macroeconomistas, empresarios, políticos todavía no han entendido que está muriendo. Entonces, la economía digital no es cuestión ni de tecnología por el lado digital, ni solo de economía, es cuestión de cultura, es cuestión de mentalidad desde cada campo empresarial, educativo, financiero, incluso regulatorio, y ya entraremos ya en detalles de cuáles son esos elementos claves de la economía digital. Por edad, entonces sigue Santiago y después nuestro adolescente Daniel. Sigue el millennial entonces, para cambiar de Los extremos. millennials somos para así. cambiar de extremos. No, yo creo que hay muchas interpretaciones sobre economía digital. La perspectiva que uno puede tener desde los empresarios es, y comparto parte de lo que está diciendo Mauricio, es la nueva economía. Quitémosle el nombre y el apellido, o el sujeto del predicado, o el de adjetivo, como lo quieran ver, pero la realidad es que no hay sector, no hay compañía, no hay empresa, no hay tamaño de lo que uno pueda considerar como organización, como esa capacidad de generar riqueza, que no esté contemplando, y si no lo está haciendo, como decía muy bien Víctor o Mauricio, su estrategia y su ADN y su táctica digital. Va a haber un proceso que para muchos puede ser incremental, para algunos puede ser exponencial, para otros puede ser lineal, y ahí vamos a tener una conversación ya, porque la premisa de esto es que tiene que ser exponencial, o de lo contrario va a tener serios problemas. Pero la realidad es que Colombia está con el vaso medio lleno en economía digital, y desde el lado de los empresarios, trabajando muy cerca con el gobierno, lo que uno ve también en la práctica es que hay una muy buena voluntad, y ahorita me imagino el vice va a explicar la creación del Viceministerio de Economía Digital, que dice mucho de cómo la institucionalidad del país está jugado a que pasemos de lo que antes se conversaba en tener una agenda sobre el tercer canal, que era lo que tenía el ministerio antes, a que todo lo que ha venido desarrollándose en Vive Digital y Vive Digital para la gente, pues seamos prácticos, y lo que ustedes hicieron, hablaba esta mañana con Víctor de brigada digital y de lo que es ahora otro tipo de elementos. No quiero entrar a definiciones, porque eso sería bastante interesante las diferentes interpretaciones, pero sí veo que los empresarios, y de nuestra lógica es que Colombia, los empresarios tienen que ser digitales para ser competitivos. No nos adelantemos todavía los desafíos, estas se las voy a dejar ahorita al final. Vamos con la concepción. Bueno, antes, no hace mucho, cuando hablábamos de tecnología pensábamos en una persona que estaba en una oficina relativamente pequeña, oscura, y que ahí cuadraba unos cables que permitían en su momento, no sé, que la contabilidad de una empresa no se tuviera que manejar en papel y una cosa a la otra. Realmente era una cosa muy de nicho. La tecnología estaba ahí, pero su impacto en la vida de las personas no era tan grande. Lo que está pasando ahora es que la fusión del mundo físico, del mundo digital, del mundo biológico, está transformando la vida de todo el mundo, de todos los sectores, haciendo que las cosas se muevan muy rápido, y obliga de alguna manera, los gobiernos siempre han estado tratando de alguna manera de controlar la economía, pero ¿qué pasa cuando la economía se mueve muy rápido? Entonces, cuando todo cambia muy rápido, el blockchain tiene a los bancos repensándose, la impresión 3D tiene a toda la industria manufacturera repensándose, los carros autónomos tienen a toda la industria automotriz y de transporte repensándose. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en una década? ¿O ocurre en 5 años? Entonces, para ser pragmáticos, es el impacto de la tecnología sobre la economía y la sociedad que obliga a que tengamos que adecuar todo lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, e incluso el gobierno, de modo que podamos reaccionar rápido a estos cambios. Yo lo resumiría en una palabra, y es un nuevo liderazgo que utiliza la tecnología para resolver problemas en todas partes. Donde hay un problema, coge tecnología y le dispara una solución. Entonces nos enfrentamos ante un cambio no solo de tecnologías, sino, voy a decirlo también, un cambio de forma de pensar. Porque en la medida en que los ciudadanos consumen de forma diferente, piensan de forma diferente, y entonces los gobiernos tienen que, y la sociedad en general, tiene que pensarse nuevamente para saber cómo se adapta o reacciona a esto. Pero ¿qué tal si no nos adaptamos, sino que lideramos el cambio? Dice, voy a conectar precisamente su respuesta, y ya que tiene la posta en la mano,
porque ese liderazgo implica que nos involucremos en ese cambio. Y entonces, ya que tiene el micrófono, ¿por qué no nos cuenta, y es la misma pregunta para los tres, qué está haciendo cada uno de los tres en este contexto de economía digital? ¿Qué está liderando? Pues obviamente que nos cuente el viceministerio. Bueno, es más fácil decir qué estamos haciendo y por qué nos transformamos cuando hacemos una comparación o un qué vimos y algo estaba funcionando como no queríamos y dijimos, ¿qué tal si cambiamos algo para que funcione mejor? Y entonces dijimos, bueno, cuando yo llegué al ministerio hace un año, entonces los taxistas se agarraban y se agarran contra los de Uber, ¿cierto? Y la pelota no la tirábamos entre todo el mundo, realmente el Estado no estaba preparado para eso. Entonces, ¿eso a quién le corresponde? Entonces, había una cosa que había que resolver ahí. El sector TIC creciendo a toda velocidad, pero cuando iba a buscar gente profesional talentosa en esas áreas o en el desarrollo de software, de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, no los encontraba. Entonces, los estudiantes no estaban estudiando esas carreras. La industria, por arrogancia, por burocracia, por muchas razones, muy lenta en Colombia para absorber esas transformaciones. Uno hablaba con ellos y habla con ellos y a veces los siente amenazados. Estamos amenazados, nos van a acabar, no sé qué nos va a acabar, pero cuando le dice, ¿y usted qué está haciendo? Muy poco. Una ciudadanía que en muchos casos todavía no entiende el poder de las redes y su responsabilidad en ellas. Entonces, claro, la información es poder, y si yo arrojo una información en contra de alguien, esa información le hace daño a alguien, pues estoy causando un daño. No había conciencia real de que eso estaba generando daño. Al mismo tiempo, el gobierno cuando uno mira a los ministerios todos de forma separada, haciendo inversiones en tecnología, en trámites, en cosas, y eso pasa en todo el mundo, y que no hablan entre ellas, que no logran sinergias. Entonces, eso es más o menos lo que nos encontrábamos, y cuando decidimos crear el Viceministerio de Economía Digital dijimos, vamos a apuntarle a eso, vamos a apuntarle, una capa de conocimiento, es decir, educación. Todo esto tiene que ver con educación. Nosotros no vamos a cambiar a Colombia si no cambiamos a los colombianos. Segundo, ir por la industria. Empecemos por la industria TIC, a llenarla de precisamente los profesionales que necesita, y esa industria que empiece a permear o incluso ir de forma directa, ir a liderar la transformación en la industria, que la industria absorba rápidamente estos cambios e incluso los empiece a provocar. Emprendimiento, contenidos digitales, esto es resultado, Colombia 4.0 es resultado de eso, de la idea de que hay que apostarle al emprendimiento, a la innovación, a la creatividad. Un gobierno que sea un gobierno. Yo soy el Chief Information Officer del Estado. Cuando llegué estaba el título, pero en realidad no era. Entonces el decreto que sacamos de Servicios Ciudadanos Digitales busca que realmente sea el Chief Information Officer. Vamos a integrar la apuesta en tecnología del gobierno de modo que estemos a la altura de las expectativas de los ciudadanos, y eso enrollado o envuelto en toda una estrategia de apropiación, brigada digital, ciudadanía digital, que la gente se apropie de esto de modo que no se quede en el aire. Ahora, esto es un viceministerio dentro de un ministerio, y hay que bueno solo decir que nada de esto va a pasar, no vamos a lograr transformar a Colombia, llevar educación, salud, justicia, gobierno, democracia donde no han llegado, si la gente no está conectada. Y buscar transversalidad. Exacto, y por eso el otro viceministerio, el viceministerio de conectividad, es tan importante. Nosotros necesitamos conectar a cada colombiano. Un colombiano que no esté conectado es una oportunidad que está perdiendo Colombia, y por eso una cosa es fundamental para la otra, y a eso es a lo que le estamos apostando, a ir y liderar la transformación, y ir a enfrentar el tema de Uber y de taxis y de Airbnb y de blockchain y todo, enfrentarlo, no escondernos, enfrentarlo. Perfecto. Santiago. Construyendo lo que dice el vice, más o menos en el mismo periodo de tiempo, la vicepresidencia se crea en mayo del año pasado, y en esa lógica es un cambio, porque no sé si todos conozcan lo que es la ANDI. Para muchos es todavía industriales, y para esos efectos es las compañías que son grandes.
Sí, está haciendo un calor con ese bombillo muy berraco. Y en ese de ideas, lo que uno encuentra... Transformación. Sí. ¿Ah? Perdón un segundo. Vuelta, Santiago. El público. Pues si las pudieran apagar sería mejor, pero y creo que tú lo sentiste cuando estabas aquí sentada, el bombillo tan fuerte que tiene uno aquí. No. Entonces, construyendo sobre eso, la ANDI, para efectos prácticos, lo que busca precisamente es ese cambio de mentalidad. Le preguntamos a nuestros empresarios el año pasado cómo venían la cuarta revolución industrial, que es más o menos lo que está explicando el vice de cuáles son las tecnologías emergentes, dónde están parados frente a esa apropiación tecnológica, y nos contestaron que el 56% no sabía que era la cuarta revolución industrial. Apenas están, por eso decíamos del vaso medio lleno, lo están empezando a sentir. De ahí empezamos a preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo en tecnología? Entonces nos contestaron, el 23% ve su negocio digital en 2 años. Nosotros tenemos 1.200 afiliados que representan el 55% del PIB. Entonces hay de todos los sectores, son 29 cámaras sectoriales, textiles, cuero, zonas francas, abogados, logística, en fin. El 48% nos contestó que veía su negocio digital en 5 años. Y el otro 26, 28% más o menos lo veía en 10 años. Entonces el tema de para dónde van las velocidades en cada sector es diferente. La industria automotriz, ustedes han visto todo lo que está en carros autónomos, y camiones autónomos, lo que está pasando con los robots en temas de manufactura, pero entonces ahí es donde entra la inquietud de cómo nosotros como empresarios empezamos a hacer ese cambio de mentalidad. Si bien muchos de estas compañías les ha ido muy bien, se volvieron multilatinas, entran a ser jugadores que empiezan a montar operaciones en otros países, pues claramente la competencia también la ven en otros países, Chile o México o lo que puede ser Costa Rica, lo que está haciendo Argentina, entra precisamente la apropiación tecnológica, y en el caso de Argentina pues sabemos cómo está de bien en temas de educación y en temas por ejemplo de innovación y de lo que puede ser esa capacidad de lo que estamos viviendo en Colombia 4.0. Entonces esa es la razón por la cual la ANDI crea una vicepresidencia de transformación digital y hacemos 2 frentes, el frente público, sector público, la interacción con el ministerio y con otros actores, y el sector privado, que es el cambio de mentalidad, que es el más difícil para cualquiera de estas conversaciones. Del lado público, pues nos interesó mucho el tema de la reforma tributaria y el impacto que iba a tener la reforma tributaria en la competitividad de los empresarios, no por la industria TI, sino lo que podía ser un costo más elevado a tener dispositivos, a tener consumo de datos, a comprar computadores, a precisamente lo que puede ser emprendimiento, a utilizar ahora otro tipo de soluciones. Y ahí vamos desarrollando una agenda que va uno materializando cosas concretas. Por ejemplo, antier estábamos en un control político en el Congreso por la circular de la SIC, que no sé si ustedes están enterados, sacó la SIC una circular sobre el tema de países adecuados en la protección de datos. Ahí le pega el cloud computing, ahí le pega las aplicaciones que ustedes tienen, a utilizar Waze, a su correo electrónico, a utilizar Rappi, a domicilios.com, porque todo eso está en la nube. Entonces nuestra premisa del lado del sector público es cómo ayudamos a modernizar el Estado, cómo ayudamos a que esa apropiación tecnológica se vea reflejada en que la productividad de las compañías, no importa el tamaño como decíamos antes, sea mejor. Y por ejemplo el tema de trámites. Hay en Colombia alrededor de 47.000 trámites y el 2% son electrónicos. Gracias al Ministerio TIC, mucho trámite ahora es digital, pero nos falta mucho, porque la mentalidad sigue siendo análoga de que los trámites en buena parte se hacen in situ, físicos. Entonces la mentalidad es análoga, no por el vice o por el ministerio, sino por temas de marco normativo, de decreto. Entonces el tema de papel sigue estando ahí en el radar, el tema de la intermediación sigue estando ahí, y eso afecta la productividad de los empresarios. Que vaya INVIMA, que vaya ICA, que vaya la UGPP, que vaya la DIAN, que vaya el Ministerio de Transporte, que vaya la ventanilla única. Todo eso va relacionado desde el lado de los empresarios, y por eso nos interesa la transformación digital en cosas muy concretas. Y del lado privado es la evangelización, el cambio de mentalidad, entrar a precisamente romper lo que son los esquemas de a mí me ha ido muy bien con la tecnología que tengo yo, ¿por qué voy a hacer algo diferente en este momento? Si como estoy bien. Y conecto ya para cerrar lo que son los liderazgos, y comparto plenamente lo que dice el vice, y es, una cosa es comprar los fierros, comprar la tecnología, hacer una inversión
en como lo quieran ver, en el Ferrari, en la tecnología, en el BM, en el Renault, en el Chevrolet, en lo que quieran, y otra cosa es el liderazgo y el cambio de mentalidad en las mismas organizaciones. Eso no es delegar y pensar que la tecnología es un gasto, es un tema de inversión, pero es sobre todo un cambio de mentalidad, que el liderazgo se vea en el gerente y no en el que maneja tecnología y conecta al Wi-Fi, no el que compra el acceso a la nube o al internet, es precisamente qué procesos, qué cosas puedo tener en la organización que deberían ser digitales, y de eso está la junta directiva, el gerente, el mensajero, la recepcionista, el que contesta el teléfono, absolutamente todos tienen que tener la propuesta digital. Por eso se crea, porque tenemos el reto grande de lograr que este país sea, y ya dejé a Mauricio sin palabras, para efectos prácticos, una articulación público-privada. Un jugador que nos falta acá y que fue el tema anterior es la academia, que me imagino que vamos a hablar más tarde. Muy bien, Santiago ya desarrolló todos los temas del panel, pero trataré de ser breve por mi lado para compensar el tiempo, no mentiras. Pero Mauricio, arranco en 1997. Venga, es que quiero interrumpirlo para que justamente combine su respuesta del qué está haciendo con cómo ve el tema de los ciudadanos, ¿sí? Porque vamos a empatar precisamente con esa pregunta que les voy a hacer sobre la participación del usuario / ciudadano consumidor en esta demanda de una economía digital. Muy bien. Arranco en 1997, no mentiras, en 2007, cuando estaba en el tiempo, llevaba 10 años cubriendo tecnología y empezaba a ver cómo la tecnología no era solo el teléfono, que todavía no era smartphone, surgió el iPhone ese año, sino que estaba cambiando todas las industrias, pero yo me sentía en el periódico El Tiempo haciendo el mismo periodismo de cuando arranqué en la universidad. Entonces me di cuenta de que también tenía que emprender una transformación digital. Hoy no sabía que existía ese término, obviamente, pero ahí me fui del tiempo, me fui al otro lado de la comunicación, me puse a dar conferencias, me di cuenta de que la necesidad de los periodistas y de todos los ciudadanos de cambiar la mentalidad, más que de aprender herramientas, era urgente y era muy importante, no era algo opcional. Entonces, después dirigí un medio, enter.co, hasta que me di cuenta de que quería emprender, aparte de todo quería ser emprendedor, y creé un proyecto inicialmente que es Hangouts de Periodismo, que es básicamente, y hoy estamos llevándolo a algo tan simple como la transformación digital del periodista, inspirándolo a que con todo lo que se puede hacer hoy bueno en periodismo, lo está desperdiciando. Muchas veces se dice, estamos haciendo el peor periodismo de la historia, y tal vez no, pero lo visible es lo malo. Los periodistas tradicionales se resisten a cambiar, y de alguna manera quise transformarme de alguna manera. ¿Cómo? El periodista normalmente fue el que relataba lo que pasaba. Con las herramientas digitales podemos incluso cambiar el curso de las cosas. Entonces me he metido a mezclar activismo, ciudadanía digital con periodismo. Hicimos Freno Digital, que en el Ministerio TIC nos miraron como raro por la reforma tributaria, etcétera, etcétera. No era contra el Ministerio TIC, era por allá contra otros dinosaurios. Y eso ha sido Hangouts de Periodismo. Con Impacto TIC, que es un medio digital también, decidí crearlo, está todavía en versión beta. El lema es algo muy parecido a lo que decía Santiago. Lo importante de la tecnología no son los bits y los bytes, sino la forma como esta transforma vidas, cambia el mundo. Es eso. Y pues a través de mis conferencias, talleres, trato básicamente de transformar mentalidades, de ayudar, por lo menos inspirar un poquito, cambiar paradigmas que están tan metidos en los veteranos y en los jóvenes, porque también ayer estaba en Funza, en una universidad, espectacular el grupo, pero siento que a veces las universidades siguen enseñando los viejos paradigmas. Entonces sale un graduado de 19 o 21 años con muchas ideas antiguas. Entonces tratando de cambiar un poquito esa mentalidad, y eso incluye ciudadanía. Sí. Como ciudadano estoy aprendiendo, estamos todos aprendiendo, pero creo que debemos ser más activos. El viceministro Daniel hablaba de que la gente no es consciente del daño o el bien que puede hacer en las redes sociales. Ahí hacemos talleres, he dado talleres también con Víctor, tratando de cambiar mentalidad, de cambiar esa forma de entender lo digital, o mejor dicho, de cambiar ese paradigma de que está el mundo virtual y de que está el mundo real. No, ambos son reales. Uno es de los bits y los bytes, el otro es de los átomos, pero ambos están interconectados cada vez más, y es parte de lo que trato de aportar desde mis proyectos. Vice y Santiago, la misma pregunta. ¿Cómo ven que ocurra este tipo de cosas como el activismo digital?
demandando precisamente un cambio en las organizaciones, un cambio en el Estado, quizás un tema de menos trámites. Está el tema por ejemplo, que ha estado muy en boga, de lo de las consultas populares, y eso lleva a las organizaciones a pensarse en una nueva economía, una economía sostenible, en unas nuevas lógicas de producción, y allí el Estado entra a cuestionar precisamente también lógicas actuales. Pues yo quedé capturado por la palabra de activismo y activismo digital y recordé hace 2012. En 2012 yo puse puse en Facebook un mensaje que decía: Jornada Mundial de Siembra. Sembremos por un deseo aunque el mundo se acabe mañana. O sea, es un texto. Jornada Mundial de Siembra. Realmente éramos 3 amigos. Uno en Cali, uno en Bogotá, uno en Medellín, y cada uno iba a sembrar unos árboles. Lo íbamos a sembrar el 20 de diciembre o 21 de diciembre, porque el otro día supuestamente se acababa el mundo por los mayas, y había una frase de Martin Luther King que decía, que a mí me identifica mucho, y es: aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy sembraría un árbol. Y pusimos el letrero, el aviso en Facebook, eso se volvió viral, se regó, y terminaron 50.000 personas sembrando en 7 países, solo en Colombia 250 municipios. Y yo tenía 15 seguidores en Facebook, ¿cierto? O sea, realmente siempre hemos reconocido la información como un poder, siempre. Y tanto lo hemos reconocido como un poder que este era el Ministerio de las Comunicaciones. El objetivo era controlar el poder de las comunicaciones, y los medios eran 2 medios, y solo había 2 medios, y entre esos se contaba toda la información. Y de pronto los ciudadanos pueden empezar a contar la información. Luego creé el Partido del Tomate, igual. Una serie de estrategias en redes que terminan creando un partido político que en su medida revolucionó la forma de hacer política digital. Y reconocer el poder de la información también plantea reconocer el para bien, también reconocer el para mal. Y en el mundo yo creo que hay cuestionamientos serios en relación al poder que tiene la información para cambiar también para mal el curso de una nación. Entonces, y ahí viene mucho el tema de los ciberataques, por ejemplo, o de los ciberintereses. Cuando un gobierno ataca a otro para, por ejemplo, que voten por un candidato y no por el otro, ¿cierto? Si yo sé el número de likes que una persona en un día en Facebook, puedo detectar con cierta probabilidad bastante alta si es gay o no, o si está confundido. Pero si tengo esa información, entonces la gente puede empezar también a enviar mensajes específicos para que tú reacciones con esa información de la forma que yo quiero. Es más, puedo hacer pruebas en algunos, mirar cómo reaccionan a esa información y luego masificarla en grupos específicos. Entonces ahí tenemos una amenaza también que hay que salir a responder de alguna manera. Es cómo garantizamos los derechos de la gente a la información, a su privacidad, y al mismo tiempo garantizamos que el poder de la información no sea utilizado para manipular y destruir, si se quiere, el futuro de las mismas personas. Yo soy un convencido del poder de la tecnología para transformar la vida de las personas. Es más, mejor todavía, soy un convencido de que la tecnología nos puede llevar a cualquier lugar. Acá podríamos quedarnos horas discutiendo sobre si la tecnología va a destruir empleos con la inteligencia artificial, con el Big Data y otras tecnologías que reemplazan ya no los músculos como en la revolución industrial, sino la inteligencia. Pero prefiero creer que esa es una decisión política, a donde queremos que nos lleve la tecnología. Y voy a coger ahorita estaba almorzando con Nolan, el fundador de Atari, el creador de Atari, y yo le decía: ¿cómo ves el futuro? Los ciudadanos en el futuro. ¿Cómo ves el tema de la pérdida de empleo y todo eso? Y me dio una respuesta que me parece maravillosa y quiero compartirla con ustedes. Me dijo: mira,
tenemos que mirar el futuro que queremos, y luego pensar qué necesitamos, cuántas horas humanas y qué tecnologías necesitamos para llegar allá. Sin duda no vamos a necesitar todas las horas de los humanos, pero eso no quiere decir que vayamos a estar desempleados, porque el desempleo se da por falta de creatividad, por falta de conocimiento y por malas decisiones políticas. Entonces, yo soy bastante optimista en relación a lo que viene hacia adelante, pero en ese orden de ideas creo que hay que darle el poder al ciudadano y más bien darle awareness, darle capacidad de entender a los ciudadanos sobre lo que tienen en las manos, sobre el poder que tienen en las manos. Y por eso lo que viene haciendo Carlos Lugo es muy importante, porque él no nos está hablando a nosotros. Carlos se va a las veredas más hijuemadres del mundo, más alejadas, más escondidas, a enseñarle a la gente, oiga, mire, esto es un computador, esto es un celular, y luego se viene a las ciudades y le dice, mire, usted tiene unos derechos y unos deberes, a todo el mundo, 450.000 personas en ciudadanía digital. Eso realmente mueve los indicadores, y si seguimos haciendo eso cada año, tenemos una oportunidad. Pues varias cosas. Lo del activismo me parece espectacular. Ustedes, por lo que hicieron con Brigada Digital, que hablamos esta mañana, de dónde nace el tema del invierno que vivimos 2010, exacto, y lo que generó eso después en otro tipo de escenarios como lo de Mocoa, lo que ha venido ocurriendo, pues es el lado positivo, es el lado de cómo somos solidarios, nos colaboramos y utilizamos estos canales para ayudar. O recientemente que estamos hablando del paro de Avianca, una petición frente al tema del paro de Avianca. Eso recoge firmas, la gente se manifiesta y genera una discusión democrática que sale de los típicos espacios de poder e involucra a otras voces, porque nos afecta a todos. Eso no se podía en esa lógica de antes. Usted le delega al congresista, usted manda al ministro de Trabajo, usted manda al sindicato y obviamente el periodismo tradicional. Aquí ya hay otros actores, todos nosotros, generando una capacidad de decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Eso todavía sigue siendo el lado positivo. El lado negativo, que yo soy tercamente positivo, es que puede presentarse cosas que se manipulan, como hemos visto el tema del fake news o de generar elementos que van en contra de la dignidad de las personas de buen nombre, con tal de llevar adelante una agenda que sea, digamos, negativa en su composición ideológica para controvertir. Y hablando de consultas, pues Colombia está generando un gran interrogante frente a las decisiones que toma la autoridad, que puede ser manipulada por un grupo de personas, y en el caso de consultas o el tema minero, que nos importa también el desarrollo del país, algunas pueden tener la licencia y están autorizadas y utilizan el activismo y bloquean eso que ya está cumpliendo con la ley, otras no están y utilizan ese activismo para conseguirlo por encima de lo que está en la Constitución y la ley. Ese puede ser un interrogante para efectos prácticos de la consulta, y eso genera es desorden, y lo que menos necesitamos, ya lo hemos visto, es el desorden institucional. Y ahí es donde le llega el tema otra vez de qué importa para el desarrollo económico. Entonces comparto plenamente esa lógica de utilizar las redes y los diferentes canales para el activismo que sea transparente y legítimo, que busque precisamente controvertir ideas y que sea democrático, y en esta elección lo vamos a ver. Esto es otro escenario de votación y de canales y de manifestación cada vez más intenso, pero también en el día a día de lo que puede ser el ciudadano, y lo refleja uno pues con el terremoto de México. Que a todos nos ha llegado los videos y cualquier cantidad de cosas que nos deja asustados, pero también uno puede vía Amazon donar en la Cruz Roja, y va y métase, y lo hacen rápido porque la misma tiendita, el mismo carrito se va agotando en la medida que hace uno clic. Los que estén aquí que puedan donar, ayudar a la Cruz Roja, lo hace por Amazon. Eso no se podía antes, y es una manera muy concreta de manifestarse, a utilizar una plataforma como la de Amazon y llegar a otro país que inclusive, pues para efectos prácticos es hermano, tenemos negocios, desarrollo, en fin, toda esta cosa, pero antes no se podía. Entonces lo que va uno aquí es, pensando en lo que decía el vice, que hay una premisa en la que estamos ya 190 naciones, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al 2030 queremos lograr 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es nuestra premisa también en lo de transformación digital de la ANDI, la comparte claramente el gobierno que la impulsó,
y es cómo logramos que los productos y servicios sean realmente los que estén apuntando a esos objetivos de desarrollo sostenible. Un planeta en el que logre erradicar la pobreza, ciudades inteligentes, industria innovadora, creativa, todo este tipo de cosas, que en esos 17, no sé si los conozcan, es el mejor negocio también para efectos prácticos económicos. Cualquiera que encuentre una solución para el tema del hambre, para el tema de la salud, y ahí empezamos a hablar de historia clínica y otro tipo de cosas, electrónica, pues son manifestaciones de utilizar las tecnologías emergentes para que vivamos mejor, como decía el vice. Entonces ahí, para terminar, y en la anécdota que comentaba, Alan Kay, si no lo conocen, fue uno de los investigadores de Xerox en California, que tiene la frase de la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. En inglés es otra frase, pero él fue el que inventó el mouse con Xerox y el que hizo el primer prototipo del la One Laptop per Child, que se terminó utilizando en Negroponte, en su tesis del 68 y se la presentó en el 72. Entonces, depende de nosotros lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, y ahí es donde viene el activismo, donde viene el tema de la democracia, la de productos, de un aire acondicionado acá que sería inteligente para que nos utilizara menos calor y más cero contaminante, ese tipo de cosas. Ahí es donde uno logra la apropiación, pero que impacte la sociedad. Por la noche en el sueño. Aquí me atravieso con algo que dio a entender Santiago, y no sé si le entendí bien o no, pero como que hay un activismo digital bueno y un activismo digital que estamos viendo malo. Yo, que también soy un optimista de la tecnología y de lo digital, creo que no existe el activismo malo, existe el activismo digital, sí, y existe la delincuencia digital, la manipulación, que los malos también entendieron que las herramientas están ahí. Pero la manipulación existió, la Alemania nazi pues fue manipulación de la comunicación, mentiras, así que eso no es culpa de lo digital. Lo digital democratizó lo bueno y democratiza lamentablemente lo malo, pero ahí es cuando entra la formación. Aprovechar estos espacios, hacer activismo, ser ciudadano digital, no es cuestión de saber usar unas herramientas, las herramientas las puede usar cualquiera, es cuestión de cambiar la mentalidad, es cuestión de formarnos con criterio para entender que en lo digital no todo es verdad. Formarnos con criterio y con el uso de herramientas para saber cuándo una noticia es falsa o cuándo es real, y así entonces podemos hacer verdadero activismo. Si no, podemos ser simplemente ovejitas obedeciendo una estrategia desde arriba de una gran empresa o de una campaña política que no lo quiere hacer transparentemente, etcétera, etcétera. Lo digital no pasa por la tecnología es un habilitador, y ahí lo vemos como un ejemplo más. Sí, con el riesgo de repetirse, pero espero que no, justamente porque ya han adelantado algunas cosas, pero sí quisiera pedirles una síntesis de los 3 desafíos que cada uno de ustedes ve de la economía de Colombia frente a ese escenario de economía digital. ¿Otra vez por orden de edad o me toca a mí primero? Empecemos con los mayores, sí. Gracias. Bueno, hay muchos desafíos, creo que podrían ser 10 o 15 y aquí seguramente no vamos a coincidir en todos. Uno, definitivamente formación desde la primera infancia. Aquí cuando hablamos de ciudadanía digital pensamos en los mayores de 18, desde el Ministerio TIC se está yendo a las ciudades, el Ministerio de Educación hace cosas por su cuenta, otras en alianza con Ministerio TIC, pero creo que esto debería ser transversal casi que desde kinder. Los padres más digitales dicen, no, le dejo el iPad a mi hijo y él se defiende solo, y es un error, pero están los otros que dicen, no, hasta que no esté con 14 años no le suelto ningún teléfono, también es el otro extremo, y debería ser algo que sea parte casi que del pensum del kinder o de primero de primaria, más allá de campañas, de programas, que fuera algo permanente para que el muchacho, el que ya lleva 10 años, 12 años, termina el colegio, con seguridad ya su única opción o su único sueño no es ir a la universidad, probablemente ni lo necesite, porque hay una cantidad, y bueno, aquí hablaron de educación, así que no me voy a poner a decir ese tema. Segundo desafío, liderazgo digital, y ahí me vuelvo un poco obsesivo con el tema porque Ministerio TIC hace grandes cosas, obviamente no es perfecto, siempre se puede mejorar, pero va en el camino correcto, pero en el gobierno algunos están todavía en el siglo pasado. Yo los llamo, y estoy creando un hashtag por allá que todavía no le he hecho campaña, pero si quieren numeral son analógicos, y el lema de los son analógicos es utilizan tecnología de 2017 con la mentalidad de los 90, y está pasando en sector gobierno, pero también en los bancos,
en la industria, tienen la tecnología, lo tienen todo. Les cuento, un banco que quiero mucho, llevo 21 años de cliente, no digo el nombre, abrí mi cuenta cuando era una linda abeja, pero no voy a dar más pistas. Y no soy troll, lo quiero realmente, pero cuando tuve una crisis económica el año pasado necesitaba 5 millones de pesos para poder moverme. He pagado 2 créditos de vivienda, tienen toda mi información, la de mi esposa, saben todo en 21 años, son los que tienen más tecnología de Big Data, de Smart Data, dan conferencias de transformación digital y me pidieron certificados de que todos los meses tenía un ingreso fijo cuando soy independiente. Entonces tienen la tecnología, los motores de Big Data, todo, pero con una mentalidad, y eso que hablo bien del banco porque realmente hacen cosas muy buenas. Pero es solo un ejemplo para decir, si no hay liderazgo digital, si no hay un cambio de mentalidad desde arriba, en la mitad puede haber mucha gente que quiere hacer cosas y no se van a lograr los avances que tanto queremos. Por eso el reto de Daniel es liderar al ministro y liderar al presidente y mover otros sectores del gobierno, que ahí no lo quiero poner a Él le puso tarea. comprometerlo, porque es de arriba, arriba, arriba de donde tiene que impulsarse, o por lo menos de donde tiene que validarse. Y un tercer reto, regulación, que juega un poquito con eso. Si no tenemos una regulación clara, por ejemplo en el tema de Uber, pero en el tema de los datos, de la seguridad de los datos, o si un magistrado que no sabe de lo digital dice que un empleador no puede mirar el perfil público de Facebook de una persona porque si no viola su privacidad cuando es un perfil público, cuando la regulación y las normas son tan mal manejadas o tan inciertas, y es un mundo incierto, se complica más. No quiere decir que va a haber una decisión perfecta, pero por lo menos sí que haya entendimiento de este mundo digital para tomar decisiones en regulación. Esas son mis 3. Muy bien. Daniel. Yo arrancaría como para no repetirme y no repetir mucho, aunque cuando uno dice los 3 desafíos debería coincidir mucho con los compañeros. Yo creo que hay uno fundamental básico y es definir qué es bienestar en la era de la economía digital. Es decir, qué queremos ser, qué queremos que la gente sea y cómo queremos que la gente se sienta. Entonces, ya no debería medirse en el PIB cómo está un país, por ejemplo. Por ejemplo, empezando por ahí, porque además el PIB es quizá hoy la peor forma de medir bienestar. Entonces, solo cambiar eso ya hace que muchas lógicas cambien, que muchas cosas cambien. Porque yo creo que en eso es en lo que no hemos estado, ni siquiera lo hemos pensado, no hay reales discusiones en relación a qué definimos por bienestar. Segundo, hay algo que sí estoy convencido y es que esta es la oportunidad para eliminar la desigualdad y para crear riqueza. De eso se trata la economía digital. Pero la economía digital también puede ser un profundizador, si esa palabra existe, de la desigualdad, concentrando la riqueza, creándola pero concentrándola. Y yo creo que la clave sin duda va a ser la educación. Si la educación falla en seguirle los pasos a la tecnología, el resultado va a ser más desigualdad. Ese es fundamental. El tercero, entonces, es que tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad. Yo lo digo de la siguiente manera, es las empresas tienen que reconocer, porque un país no crece si las empresas no crecen, eso es básico. Las empresas tienen que reconocer que ya todos los problemas hoy son problemas de información y que todas las empresas son empresas de software. Y eso es un cambio rotundo de mentalidad, porque hay gente que nació con su empresa de zapatos y si usted le dice, no, resulta que es que su empresa ya no es de zapatos, es de software, y usted tiene que pensar diferente y usted tiene que traer científicos de datos a la junta directiva y usted tiene que ir por los clientes que se acabaron de conectar en Taiwán. Eso implica un cambio muy, 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 muy fuerte, que sin duda a nivel de la empresa están conectados con, o sea, la barrera que hay que tumbar es la burocracia y la arrogancia. La burocracia no está solo en el gobierno, están en las empresas son muy burocráticas y arrogantes. En extremo arrogantes. Usted no me va a enseñar a mí cómo tengo que hacer las cosas. Y al otro lado nos encontramos
a los ciudadanos que muchas veces todavía no se creen el cuento, no creen que podemos, que somos capaces, que tenemos con qué. Y ese entonces sería mi último gran reto, última gran barrera, pero quizá la más importante, es que empecemos a creer. Es que nos educaron diciéndonos que éramos colombianos pequeños, que no teníamos visa, que no podíamos hacer nada, que todo venía de afuera, y a veces nos toca venir a Colombia 4.0 a ver qué están haciendo los emprendedores y a decir, oiga, ¿en serio? ¿Nosotros podemos hacer eso? Y entonces que la gente se contagie, empiece a creer y salga de acá a transformar, a crear, a innovar, a estrellarse y a decirle a la gente que está en Manhattan, oiga, resulta que yo también tengo un cerebro y no soy tonto y también puedo hacer cosas aquí. Ahí resumo mis retos. Santiago. No, pues muy difícil, porque con todo lo que dijeron ya... No, pero si coincide también es válido. No, coincido, lo comparto plenamente en muchas cosas y diría como unos 2 elementos adicionales que salió de la presentación anoche de, ¿cómo se llama? De Nolan. Y el tema de la pasión, el tema de arriesgarse a fracasar. Culturalmente, no es solo Colombia, pero pensando en la foto Colombia, no se premia el fracaso. Y eso es una gran diferencia en la lógica de lo que a usted le pasó con el banco. Sobre eso, una palabra que me dijo un empresario, ¿no? Ya, que es emprendedor permanente. Me dice, en Colombia no nos han enseñado a suicidarnos repetidamente. Entonces, y ahí va un tema y es, ha sido muy polémico en estos días el tema del recorte en ciencia y tecnología. Ustedes lo han visto, ya hemos ayudado también en un hashtag por ahí dando vueltas, pero es el lado público. El lado privado, y ahí comparto lo que dice el vice, es, y va conectado con lo anterior, es arriesgarse a invertir y fracasar. No hay manera distinta de construir productos y servicios diferentes que sean innovadores y que nos permitan ser jugadores de clase mundial si no ensayamos. Y como decía él la noche, es, si no arriesga ya fracasó. Si se arriesga y fracasó, aprendió. Y si aprendió y lo hizo con pasión, de ahí para adelante muchas oportunidades van a ser interesantes. Entonces yo creo que, para resumir, es el ecosistema. ¿Cómo logramos tener un ecosistema desde una perspectiva optimista en que academia, gobierno, empresa, triple hélice o el triángulo, como lo quieran ver, realmente opere? Porque hay retos en STEM, hay retos en bilingüismo, hay retos en cambio de mentalidad, hay retos en apropiación tecnológica, por ejemplo, más velocidad de internet, entonces el marco normativo, el despliegue de infraestructura. Entonces coincido en lo que dijeron antes, pero sobre todo es el tema de lograr cambiar esa mentalidad y cultura a arriesgarse, porque nos va a pasar donde los emprendimientos, como estaba diciendo acá, no se conectan con las grandes compañías. Entonces las startups tienen que lograr influenciar a los jugadores que ya existían en su sector para realmente ser innovadores y no quedarse a un lado. O viene el ecosistema financiero. Entonces, para no extenderme más, comparto plenamente eso, pero diría que arriésguese con pasión. Bueno, muy bien. Yo no sé si los señores van a invitar de pronto, he entendido que tienen un programa, Amigos TIC, si van a invitar a alguien a hablar de economía digital. Por ahí de pronto un viceministro, Pronto, podría ser. podemos invitarlo, ya tuvimos a un exministro, queda invitadísimo, entonces cuadramos un viernes o un lunes, grabamos, queda invitado, aquí hubo, por las malas, Así por las buenas funciona. Cuéntelo, Sí, no, cuéntelo. un grupo de amigos tiene una cosa que se llama Amigos TIC, que es un podcast que sale por Caracol Radio y están hablando de esto, de economía digital, de transformación digital. Y están llevando invitados. Y le dan palo a todas todo las el semanas. mundo. No, es constructivo, súper suave. constructivo. Pero bueno, yo creo que aquí han quedado unos mensajes muy importantes de que esto de la economía digital salió un mensaje muy poderoso. Economía digital y economía como tal es una frontera que se va a ir desvaneciendo conceptualmente porque la economía es una, pero se transforma. Que la transformación digital tiene que ver más con las personas, más que de software y de hardware. Esto es un tema de peopleware, de humanware, si lo queremos caricaturizar. Es decir, es el talento, es los compromisos de las personas y las actitudes frente a cómo transforman su entorno
con un escenario de economía. Creo que el vice también tocó un concepto muy interesante y es qué concebimos por bienestar, porque eso le apunta a calidad de vida, eso le apunta a nuestra idea de qué es evolución. Estocolmo fue una ciudad que decidió evolucionar sin crear rascacielos, por ejemplo, y es una ciudad, una cultura que le apuntó a que la evolución está más en cómo se transforma su gente. Y esto llevado a este escenario, creo que nos hace una invitación de repensarnos. Queda esa reflexión sobre el activismo digital y cuál es su papel frente a la transformación de la realidad de la economía digital. Entonces, yo no sé si quieran agregar algo más, pero... ¿Cortico? ¿Cortico, sí, Santiago? Un tuit, un tuit. No, básicamente les quisiera dejar un mensaje, una tareita, y es una tarea muy cortica. Piensen cómo podrían, algunos son nativos digitales, pero los que no, cómo podrían transformarse digitalmente. Piensen cuál es su disruptor, porque de alguna manera la transformación digital es una respuesta a esos disruptores que nacieron en un garaje y que sacudieron las estructuras de una industria. ¿Quién podría ser su disruptor? Si usted es economista, si usted es periodista, si usted es microempresario, si usted fabrica zapatos o si trabaja en una gran empresa, ¿cuál es el disruptor que le puede mover el piso? Y entonces, ¿cómo pueden transformarse digitalmente? Aprender habilidades digitales, pero también cultura y mentalidad. Muchas gracias. Daniel. Yo estoy feliz con lo que se ha dicho. Falta mucho por hacer y eso es normal. Es normal. Cuando llegamos en 2010 había 200 municipios conectados a internet. Hoy tenemos el 100%, bueno, vamos a llegar en febrero al 100%, estamos en el 98%. Había 27 niños compartiendo un computador. Hoy tenemos 4 niños y ahí estamos ahorita, estaba en Hacienda, en presupuesto, luchando presupuesto para llegar a 2 niños y tenemos que llegar a 1 niño por computador. Porque creemos que este país, si uno conecta un municipio que no está conectado, una vereda que no está conectada, un niño que no tiene un computador, le da esas oportunidades, podemos llegar hasta donde queramos. Pero esto está cambiando tan rápido, va a seguir cambiando tan rápido, que en 7 gobiernos no importa lo que hagan, va a haber alguien sentado aquí que va a decir, falta mucho por hacer. Y eso es normal, y eso está bien, y es buena la presión social en ese sentido. Es bueno en la medida en que exige que el próximo gobierno, cualquiera sea, diga, no solo no puedo parar esto, sino que me toca multiplicarlo por 5. Y claro, y quitarle los impuestos al internet. Y claro, y hay un montón de cosas que son como victorias que vamos a tener que ir ganando con los años. Yo, 2 últimos mensajes. Necesitamos más mujeres involucradas en este tema. Y no lo digo porque estén mujeres acá, pero necesitamos muchas más mujeres involucradas en esto. El cambio de la sociedad, y es probado, depende mucho también del liderazgo de las mujeres. Lo necesitamos en esta industria para que logre, en el buen sentido, contaminar las otras industrias. Y el otro, conectando ahí, es equidad. Esto también es un tema de equidad, de inclusión con igualdad, para que lleguemos a bienestar. Bien, perfecto. Muchas gracias, Santiago. Bueno, una noticia justamente digital de este momento. Este ha sido uno de los 2 paneles más comentados de Colombia 4.0. Y somos... Felicitaciones, por cierto. Pero eso puede ser bueno o malo, ¿no? Depende de los comentarios. No, que de los buenos, me dice Carlos por aquí. Y precisamente arroba... Pero todavía podemos ser el primero, vamos. Sí. Vamos, comenta, tú puedes. De hecho, somos el 4º lugar en tendencias nacional. En Colombia en este momento, trending topic. Y podemos ser los primeros, vamos. Arroba Santiago Pinzón G, arroba Quintero Calle, arroba Mauricio Jaramil, arroba Solano. En nombre de esta mesa del Encuentro Nacional de Comunidades Digitales, muchas gracias a los 3, muchas gracias a todos ustedes, y el camino, evidentemente, como dice Daniel, es imparable lo que ya se ha avanzado. Vamos